bendiga. Dios los bendiga a todos, a todas en este día jueves sacerdotal, jueves de gracia y bendición. Estamos hoy exactamente a 8 días de la Navidad, a 8 días, porque el próximo jueves sería 25 de diciembre. Y bueno, pues tenemos dos misterios prontos a celebrar. El jueves sacerdotal, donde Jesús se quedó eternamente en la Santa y Sagrada Eucaristía, y en el nacimiento, donde Jesús entra al contexto de esta gracia entre nosotros para devolvernos a la casa del Padre. Dios los bendiga a todos, a todas. Hoy estamos celebrando a San Modesto, restaurador de Jerusalén, en el año 634. Bendiciones a todos los modestos, a todas las modestas. No hay muchas, pero sí las he escuchado, que por ahí hay. Bendiciones a todos los que llevan ese nombre. Los cumpleaños, pues que no llevan ese nombre, Dios los bendiga. Escuchamos este canto, este villancico, este día de gracia y bendición en la novena del Divino Niño, o que muchos le llaman las posadas. Jesús al pesebre vamos a adorar. Jesús al pesebre vamos a adorar. Duérmete, niño chiquito, que la noche viene ya. Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará. Anton tiruliruliru, Anton tiruliru, Anton tiruliruliru, Anton tiruliru. Jesús al pesebre vamos a adorar. Jesús al pesebre vamos a adorar. Duérmete, niño chiquito, que tu madre velará. Cierra pronto tus ojitos, porque la entristecerá. Anton tiruliruliru, Anton tirulirula, Anton tiruliruliru, Anton tirulirula. Jesús al pesebre vamos a adorar. Jesús al pesebre vamos a adorar. Ya dormido en el regazo de María el Salvador, va soñando dulcemente música y cantos de amor. Anton tiruliruliru, Anton tirulirula, Anton tiruliruliru, Anton tirulirula. Jesús al pesebre vamos a adorar. Jesús al pesebre vamos a adorar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Modesto significa modesto, el que observa la justa medida, el que se mantiene en los límites de lo justo. Modus, medida.
Este santo se hizo especialmente benemérito de la Iglesia Católica por haber restaurado los templos de los santos lugares de Jerusalén después del terrible destrozo que hicieron allí los persas. En el año 600, rey persa Consreo, pagano y enemigo de la religión católica, invadió la tierra santa de Palestina y, ayudado por los judíos y samaritanos, fue destruyendo y quemando sistemáticamente todo lo que encontró de católico por allí: templos, casas religiosas, altares. Mandó matar millares de cristianos en Jerusalén, a muchos otros los vendió como esclavos y el resto de los fue desterrando sin piedad. El arzobispo de Jerusalén, San Zacarías, lo envió al destierro también. Y fue entonces cuando Dios suscitó a un hombre dotado de especialísimas cualidades para reconstruir los sitios sagrados que habían sido destruidos. Fue Modesto, superior de una de los conventos de la Tierra Santa, y después de varios años en que los habitantes de Palestina tuvieron que portar régimen del terror de los persas o iraníes, los excesos del ejército del rey Conreo y los desmanes de los judíos, que aprovecharon la situación para destruir cuanto templo católico pudieran. De pronto se apareció el emperador Heráclito con su ejército y fue derrotando a los persas y alejándolos de esas tierras. Y aprovechando esa situación ventajosa, Modesto se dedicó con todas sus fuerzas a ayudar, y, ayudado por sus monjes, a recoger ayudas de todas partes, a reconstruir los templos destruidos o quemados por los paganos. Los primeros que reconstruyó fue el templo de Santo Sepulcro, y luego el de San Getsemaní, del Santo Getsemaní, el huerto de los olivos y de la casa última, de la última cena o cenáculo, y muchos más. Pedía ayuda por todas partes. Poco a poco iba reconstruyendo cada templo, pero teniendo cuidado de que se conservaran las antiguas formas que tenía antes de la destrucción de los persas. La gente construía con mucha generosidad, y si el arzobispo de Alejandro de Egipto, que le enviaba 1000 cargas de harina para los obreros, 1000 trabajadores, 1000 láminas de hierro, 1000 bestias de carga, y algo parecido hicieron los otros obispos de distintos lugares. Cuando el emperador Heráclito de Constantinopla logró derrotar a Cosreo y quitarle la Santa Cruz que el otro se había robado de Jerusalén, el mismo emperador quiso presidir la procesión que devolvía la cruz de Cristo a la ciudad santa, pero al llegar en aquella tierra se encontró con una destrucción tan total y terrible de todo lo que fue sagrado, que Heráclito no pudo menos que echarse a llorar. Y como el arzobispo San Zacarías había muerto en el destierro, el emperador le pareció que el que mejor podía ejercer ese cargo era Modesto, y lo nombró patriarca y arzobispo de Jerusalén. Fue una elección muy oportuna, porque entonces sí tuvo facilidad nuestro santo para dedicarse a construir los centenares de templos y capillas y demás lugares santos destruidos por los bárbaros. Modesto continuó incansable su labor de reconstrucción de templos, recoger ayuda inspeccionar los trabajos en los diversos sitios, pero aún en un 18 de diciembre, mientras llevaba un valioso cargamento de ayuda para la restauración de los santos lugares, fue envenenado por unos perversos para poder robarle los tesoros que llevaba, y así murió víctima de un gran trabajo de reconstrucción. Gracias, buen Modesto, por tu gran interés por reconstruir y hermosear los templos de nuestra santa religión. San Modesto, reconstructor.
de la gracia en el Jerusalén celestial. Aquí tenemos esta imagen, a ver, aquí está esta imagen que tenemos de la presencia de este santo varón, patriarca de Jerusalén, que el Señor le permitió ese proceso de gracia y bendición. Así sea. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueño: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa María. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, pues hoy nos estamos nosotros escuchando este mensaje del Evangelio que nos habla hermosamente de la presencia de la Sagrada Familia, José y María. María ya estaba en los 6 meses, en los 6 meses ya es una expresión de su vientre, se levanta suficiente y ya expresa la naturaleza del embarazamiento. 4 meses, pues no se le ve a la mujer el vientre abultado, pero a los 6 meses, 7 meses, ya es notorio que el vientre está levantado. Hermosamente menciona el padre Martín Descalzo en su libro Vida y Ministerio de Jesús, menciona específicamente cómo es que sucede este contexto del Evangelio de San Mateo, valiéndose de la tradición judía, que ellos todavía no vivían juntos, porque era un año de compromisos desposados, es un año de compromisos, para tener la negociación de la cual el varón daba el dote. ¿Qué es el dote? Darle una negociación a los papás por la situación de la hija, trabajar para ellos, ofrecer algo para ellos y empezar a mirar dónde pudiera ser su próxima encuentro de vivir juntos. No es que me voy a quedar aquí con usted, suegro, porque tiene mucho espacio. No, no era así. Hoy, cuántas mujeres y varones que aman mucho a sus hijos y que sus hijos ya son adultos y se comprometieron con una mujer o se comprometieron con un varón inverso a referencia y le dicen: hijo, cuando te vayas a casar, quédate aquí arriba. Ahí quédate. Y entonces, esa ya no es familia, esa ya no va siendo una familia núcleo, esa ya no va siendo una familia creciente, esa ya no va siendo una familia íntegra, va a depender siempre de otra. Entonces José no, ese compromiso era antes así.
la referencia de que él empezaba a mirar todo lo que necesitaran para la casa y recibir a su esposa durante un año. Y no pudieran tener intimidad ni nada, sino un compromiso social donde se mirara la decencia del varón y su importancia en el matrimonio, no carnal, no carnal. Entonces, dentro de ese contexto, dice el padre José Luis Martín Descalzo, que mirando José a María, la miraba y la miraba con esa situación de embarazamiento. Y se quedaba José extrañado, culpándose con un pensamiento justo. Sí, María me pidió permiso para irse a las montañas de Judá. Sí, María se fue, pero pues yo sé que ese lugar es de camino. Hay abusadores, violaciones, hasta muertes, robos, muertes. Y yo le permití. Entonces José se escarbaba en su conciencia culpándose. Y lo más que le causaba miedo a José era ver en una sola pieza, en paz, a María. Sí, con el vientre abultado. 6 meses, vuelvo a repetir. Y por eso mismo, María, estando en una sola pieza, tranquila y en paz, le hablaba con todo el cariño y el aprecio a José. María no tenía por qué ocultar nada. María tenía un pensamiento, dice José Luis Martín del Caso, dice, tenía un pensamiento, Señor Jesús, Señor Padre Dios, ¿cuándo le vas a decir a José como se lo dijiste a Isabel? Isabel dijo, dichosa tú que has creído cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces María supo que Isabel ya lo sabía porque Dios se lo había comunicado. Entonces José, María estaba esperando a que hiciera Dios su parte con José, pero José se quedó con esa situación de mirarse con una situación mmm, con culpa, él se miraba con culpa y María le decía a Dios, dile, ¿cuándo le vas a decir? Dile, porque es tu plan, Señor. Entonces José no queda con las cortinas cerradas. El prejuicio, no. José pensaba, no es prejuicio. Pensar no es tener prejuicio. Cuando tú tienes un prejuicio dices no, cuando tú tienes una negativa dices no, cuando tú tienes una alteración dices no. Entonces ya pones tu barrera. Yo sabía que esa mujer es esto y esto y esto. Pones tu barrera. Y esos prejuicios son un muro que empieza a rodearte y te empieza a embadurnar. No, José se quedó abierto, siguió sus oraciones propias y queriendo no ponerla en evidencia, dijo, voy a hacerle un acta y que se quede aquí como mi esposa, como mi mujer, y que sea ese niño como si fuera mío, para que nadie la apedree, para que nadie la señale, para que nadie la vitepuree, la insulte, pues, ok. Y en ese contexto él dejaba abierta la puerta. ¿Por qué? Porque no quería ofenderla ni en sus pensamientos ni en sus decisiones. Entonces ahí es cuando se queda abierta la puerta, es cuando el ángel del Señor desciende. Mientras pensaba en estas cosas, fíjate cómo dice, el ángel del Señor le dijo en sueño, José, hijo de David, le muestra la raíz, hijo de David. Tú eres hijo del más grande de los reyes. No dudes en recibir en tu casa, María. Comienza un proceso de propiedad. No dudes en recibir en tu casa. Un proceso de propiedad. Tu esposa, porque ya ha concebido por obra del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús.
hermoso sentido de la cual Dios enraiza, acentúa la presencia del padre de esa familia. Y ahí se queda la naturaleza. Tú le pondrás el nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, esta imagen que tenemos ahorita aquí de la presencia de la Sagrada Familia que estamos escuchando en el Evangelio, esa naturaleza misma del amor de Dios en la Sagrada Familia, que te invito a tener abierto tu corazón, porque este pasaje bíblico ya estaba en el profeta Isaías, que le decía, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Así que hoy, en esta mañana, nos invita a mirar este contexto de la segunda etapa del Adviento, que son la novena del Divino Niño, o lo que le llaman constantemente las posadas. La primera etapa del Adviento son las 2 semanas donde Juan el Bautista nos estaba exhortando. Y la segunda etapa, que son estas 2 últimas semanas, donde constantemente nos va a hablar sobre esta situación del proceso del nacimiento del Hijo de Dios. Ayer la genealogía, hoy la presencia de José, María, en la anunciación que tuvo María y en la presencia de José en su fiat. María tuvo un fiat que se le llama el sí, he aquí la esclava, y José también tuvo un fiat, dice el Evangelio de hoy, se levantó presuroso a cumplir cuanto en su sueño se le había declarado. Bueno, pues hoy elevamos nuestra plegaria y le pedimos al Señor que nos llene de su presencia santa y gloriosa en este jueves sacerdotal. En unos momentos te invito, 10 minutos, para estar en el Santísimo. Vengámonos a confesar, vengámonos a entregar, vengámonos a estar dispuestos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz jueves sacerdotal. Los miro en un momento en el Santísimo y en un momento en la confesión. 9 de la mañana habrá confesiones. Bendiciones a todos. Dios los bendiga en este día.